Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Ya está mi libro, la edición especial impresa, disponible en todas las librerías del país y en Amazon México. Si ustedes quieren saber más sobre emprendimiento social, estos negocios están cambiando al mundo, o incluso ya leyeron la versión digital pero quieren tener de colección esta edición impresa que está increíble, pueden acercarse a Gandhi, El Sótano, a El Péndulo o a Amazon México, donde podrán adquirir la versión impresa de ¿Qué es el emprendimiento social?, escrita por mí, Juan del Cerro. La verdad es que estoy muy contento porque logramos tener el libro en todos lados y espero que ahora ustedes puedan adquirirlo. Muchísimas gracias a todos, díganme qué les parece el libro y ahora sí, vamos directamente al programa de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo TV, a un nuevo episodio. Aquí yo soy Juan del Cerro y el día de hoy vamos a tener un episodio bien interesante porque estuvimos afuera, estuvimos en la calle hablando con las personas que publicaron un nuevo estudio bien interesante sobre si las aceleradoras de empresas, ¿no?, las incubadoras, tienen un impacto positivo y qué le agregan a los emprendedores que participan en ellas. Esa es una gran pregunta que siempre nos hemos hecho y más allá de lo que podemos platicar, pues como de nuestra percepción y opinión, pues este estudio recopila los datos más importantes. Entrevistaron a muchísimos emprendedores y vieron su opinión acerca de los diferentes programas de incubación y aceleración que hay en México y cómo funciona. Este estudio se llama Gali y lo vamos a tener hoy aquí en Disruptivo TV. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, yo soy Juan del Cerro y estamos aquí en una hermosa terraza en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y el día de hoy estamos muy contentos porque queremos platicar con ustedes de un nuevo estudio llamado Gali, que ahorita vamos a platicar de qué es, pero básicamente busca resolver la pregunta si las aceleradoras de negocios, las aceleradoras de startups sirven y de qué sirven, en qué apoyan al emprendimiento en México y el mundo. Y para eso el día de hoy vamos a tener una conversación bien interesante con Rosario de Ande y también con Peter y Brent. Ellos vienen de Emory University, una universidad en Atlanta, que justamente es quien está liderando este estudio. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos presentamos todos? Vamos a ir un poco entre inglés y español, esperamos que no se pierdan mucho. Y si les queda alguna duda después de ver este video porque no lo hayan entendido, recuerden que nos pueden escribir a hola@disruptivo.tv y con mucho gusto ahí les vamos a poder compartir. Así que, ¿qué les parece, Rosario, si empezamos contigo? Cuéntanos, bueno, ya te presenté, pero cuéntanos rápido así sobre Ande en concreto, ¿qué es lo que es Ande? Bueno, Ande es una red de más de 260 organizaciones a nivel global que busca generar colaboraciones para crear nueva información, nuevos contenidos y también proyectos colaborativos que permitan que el ecosistema para las pequeñas empresas en crecimiento funcione de una manera mucho más óptima y que podamos incrementar el impacto de estas empresas. Buenísimo. Peter, Brent, nice to have you guys here. It is good to be here. Thank you very much. You have just a day trip, so it's very nice that you're giving us this time to talk with you. Who wants to tell me a little bit about Emory University and why is it involved in this investigation? Sure. The overall collaboration started in 2012, a relationship with the folks at Village Capital. Village Capital was spawned in Atlanta about the same time that our center grew up, and we're both interested in social entrepreneurship. And Ross at Village Capital wanted to better understand whether acceleration worked, and we were really interested in collecting and analyzing data. So we started with the Village Capital pilot, and that's grown now. So now we've collected, with the support of Andy and the Gali Initiative, I think we now have data from about 8,600 entrepreneurs that applied to 100 different programs around the world. And so we're starting to spin out some interesting insights about whether acceleration is or is not working. Awesome. So that was 2012. You started an investigation specifically on Village Capital. Yep. But now, tomorrow, you're presenting something different, right? Yeah. You're presenting studies based specifically on Mexico. Yeah. I'm going to ask Rosario and Brent to tell us about the study that is going to be presented tomorrow. Para todos los que se perdieron eso un poquito, bueno, nos cuenta Peter que en realidad Emory University empezó junto con Village Capital, que ya los conocen también de nuestro podcast, una investigación para ver si funcionaba su programa de aceleración. Se han ido haciendo varios estudios y hoy en día específicamente vamos a hablar
de lo que se va a presentar mañana, que es un estudio enfocado en hacer programas de aceleración y empresas en México. Entonces, pues quiero preguntarles a Rosario y a Brent que nos cuenten un poquito acerca de, en términos generales, qué es lo que vamos a conocer ahora, cuál es esta nueva publicación. Ok, esta primera publicación es la primera vez que se hace a nivel país, porque hemos estado trabajando desde el año pasado en que más programas de aceleración se integren aquí en México y que podamos recopilar más información. En este caso, de la etapa inicial en la cual los emprendedores aplican a las aceleradoras. Entonces, lo que mañana vamos a estar presentando es los datos iniciales de las startups mexicanas de cuando aplican a un programa de aceleración. En cuanto a las características que presentan, como el número de ingresos que están obteniendo, el número de empleados, también si han atraído cierto capital de inversión o algún tipo de fondos de financiamiento de otro tipo, que pues bueno, al final de cuentas vienen lo que queremos saber es si esto es clave para la hora de la selección de las empresas o no, por un programa de aceleración. Y también vamos a tocar temas como de género, propiedad intelectual. También se describe cuáles son como los datos del emprendedor que está dirigiendo esta empresa, o sea, si han tenido experiencia previamente, si han participado en un programa de aceleración también. Entonces, lo que buscamos es entender un poquito de qué tipo de empresas son las que están aplicando los programas de aceleración y ya en un futuro ya puedes comenzar a recopilar también más información de seguimiento. Buenísimo. Brent, cuéntanos un poco, en términos muy generales, cuando se hace esta comparación entre el estudio de México en específico y el resto de las aceleradoras y los programas con los que han estudiado en otros lugares del mundo, ¿hay diferencias claras, así que digas, México es más así o tiene más de esto o funcionan mejor que otros programas en algún tema en específico? Bueno, en cuanto a las diferencias es en los temas de género. Creo en México tenemos un poco más empresas dirigidas por mujeres. Sí, también en la parte de financiamiento fue como otro de los hallazgos importantes que pues a veces uno pensaría qué es lo que más busca el emprendedor o lo que más valora de una aceleradora. Y por el contrario, aquí en México lo que más valoran son las redes de contacto y también el acceso a mentores, que es lo opuesto y en tercer lugar la parte de financiamiento. Y en la muestra global, el financiamiento es la segunda parte que viene como mejor evaluada por parte de los emprendedores o lo que más buscan en un programa de aceleración. Entonces podemos ver que aquí en México se valoran como otros elementos también por parte de los emprendedores. If you want to answer in English, No. feel free to. So, Rosario is telling us a little bit about the differences between progress in Mexico and other places in the world. Do you have any specific result that you find in this? Not comparing, but just in general, that you think it's like this was the most interesting finding in this study? So the thing that I'm most excited about, and this is almost the opposite of your question, is how things aren't as different as people think. Okay. So a lot of times we're just completing a fairly major study that's kind of more general than the Mexico context, but it looks at emerging market ventures versus programs that work in high-income countries. And there's the general notion that the ventures aren't quite as good, and the entrepreneurs aren't quite as good, and the prospects aren't quite as good. Nothing in the data suggests that the ventures and the programs that are working in countries like Mexico aren't every bit as good. They just don't attract as much equity on their own. Okay. And the nice thing is that in the programs, we haven't had a chance to do this yet in Mexico, but we're seeing it in the broader sample, is that when accelerator programs get to do their work, they're every bit as good in the emerging markets like Mexico as they are in places like the US and Europe in terms of helping grow revenues, helping grow employees, and helping grow investment. But there's this really interesting problem that says that for whatever reason, that the investors aren't prepared to reward excellence to the same degree, right? In countries like Mexico, so we see this gap, in equity investment. And I would say generalize the same thing, and it's a little bit more severe in emerging markets, but the gender issue that we see right, is huge. Women do just as well as men when it comes to putting solid ventures on the board. They're just discounted by investors. Wow. Son muy buenas noticias. They're really good news, the first part at least. Cuando nos dice Peter que lo más sorprendente del estudio es que en realidad no hay una gran diferencia entre los resultados de programas de aceleración y sus startups en otros lugares del mundo comparados con México y en general en los mercados emergentes. Esto implica que los programas tienen tan buenos resultados como cualquier incubadora, cualquier aceleradora en un país como en Estados Unidos. Entonces eso sin duda es una noticia muy interesante. Sin embargo, sí hay algunas cosas que generan una diferencia, como decía Brent,
también en la parte de género, en la parte, por ejemplo, de los inversionistas, ¿no? Aunque hay excelencia en las startups y aunque hay buenos resultados, los inversionistas en países, en mercados emergentes no están tan dispuestos a invertir en este tipo de proyectos. Entonces, son resultados muy interesantes. Siguiendo con la conversación, después de que nos cuenta Peter que en realidad donde está la diferencia es en el tema de inversión, que no hay tantos inversionistas que quieren apostar por estos startups, mi pregunta es, en la opinión de cada uno de los que están acá presentes en la conversación, ¿por qué se da esto? ¿Será porque los inversionistas en México y en países emergentes todavía no están tan dispuestos a asumir los riesgos que implican invertir en startups? ¿O quizá hay alguna otra razón? ¿No está tan desarrollado el ecosistema del venture capital? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, desde mi punto de vista es que, bueno, en primer lugar, siento que está faltando que los inversionistas trabajen de manera más conjunta con las aceleradoras, o sea, que tengan colaboración concreta, o sea, porque a veces los chicos que están en las aceleradoras no tienen como esta conexión con los inversionistas desde un inicio, y sí es como de una manera un poco más informal. Entonces falta como generar alguna iniciativa que permita que los que están en las aceleradoras pues puedan tener un financiamiento, una inversión como en una etapa mucho más temprana. Y también lo que yo considero es que también falta más inversión en una etapa inicial, y por eso es que a veces como que el término aceleración pues puede variar, ¿no? O sea, porque hay gente que lo ve que es en una etapa mucho más temprana, hay gente que ve aceleración como ya en una empresa con la que ya está recibiendo mucha más inversión. Entonces, yo creo que es también que los inversionistas tomen el riesgo de invertir en una etapa más temprana y también de tener un involucramiento más directo con el emprendedor. O sea, que realmente se comprometan a tener un acompañamiento, un servicio de capacitación, de mentoría, de coaching con los emprendedores, y que no sea solamente la inversión. Entonces yo creo que va como de esas dos partes, o sea, de que haya más riesgo, más apertura al riesgo de invertir en una etapa más temprana, y también que las aceleradoras y los inversionistas puedan trabajar más de manera más cercana. Exacto. Qué interesante estas dos perspectivas o estos dos puntos, porque en realidad lo interesante de esto es que son características que pueden ser cambiadas, ¿no? O sea, que están totalmente en las manos de los actores, de los inversionistas y de las aceleradoras para trabajar un poco. Para que entendamos un poco más el tema de la etapa, por ejemplo, cuéntanos algunas, Rose, y ahorita voy a regresar con Peter y con Brent, pero cuéntanos algunos de los programas incluidos en este estudio. Estuvieron con Unreasonable, con Village Capital, con New Ventures. Ventures, ajá, también está, bueno, en este estudio específicamente, o sea, tenemos a Village Capital, Unreasonable Institute, está Agora Partnerships, está Startup México, está New Ventures, iLab y otros más. Y justo para este 9 año se han estado sumando otros programas más como Más Challenge, es también Numa, Mecate del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación Pública del TEC de Monterrey. O sea, ya hay más programas que se han estado integrando durante los últimos meses, y bueno, y gracias a justo a la colaboración de estos programas de aceleración es que ya representamos el 10% de la muestra global, y que hemos podido ser capaces de comenzar ya a analizar o describir un poco los datos que se han recopilado hasta el momento. Ok, está muy interesante porque sí hay programas, por ejemplo iLab, que sí es una etapa mucho más temprana en el desarrollo de tecnología, pero por otro lado también Unreasonable o New Ventures, pues son programas ya que trabajan con proyectos mucho más desarrollados. Y justo es lo que busca Gali, o sea, esta iniciativa, ser flexible y ver de qué manera nos podemos ajustar a los diferentes programas para que puedan ser incluidos en el proyecto. Buenísimo. Peter, so now we have the perspective on Mexico, Yeah. no? How about in general? How about comparing the investment sector in Mexico to other countries? Yeah, so again, a shout out to the report that we're releasing next week, which looked at the high-income countries in the sample and compared them to the emerging markets. And so we had a similar kind of observation that says, you know, the ventures seem to be as good, but the amount of equity investment goes down. And we probed a little bit deeper with interviews, et cetera. It doesn't seem to be that it's sort of a generic supply issue. But if I had to kind of like encapsulate what we saw down there, it has to do with the degree of connectivity. So if you look down in the Mexico sample here, the top two things that entrepreneurs are looking for are varying degrees of social capital. And kind of at the margin, what makes venture capital work a little better is kind of when the networks surrounding the money tend to be a bit more robust. So we see in emerging markets that when the programs are off, investment doesn't work as well as when programs are on. Program managers talk it's a little bit more challenging getting the cadre of investors into the room.
So I think it's not necessarily kind of the supply of funds or average deal size that's the problem. It's just it's going to take a little bit of time for some of those kind of the networks and the social capital around the ventures to develop, and especially develop to the point where they can sustain themselves when the program closes. Because there's that kind of weird notion of you lag behind, you're underinvested before the program, and my suspicion is if we follow you afterwards, you'll stay underinvested after the program. But the programs are revealing something, because when we do put kind of the right kind of connections around folks, there's no strong differences between how ventures in Mexico on average will do, relative to the high-income countries. Even though they are sometimes underinvested, the results are going to be similar to those who have enough funding, who have enough investment. Yeah. There's this idea. Like, I think in the short run, until we figure out kind of how to put kind of more effective conversations and networks and discussions around ventures, because it's not like a venture doesn't need an investor. It doesn't need a couple of investors. It needs kind of options to meet investment when the time comes. And if people are talking and they don't talk as much, and because they don't talk as much and they don't update, they kind of carry certain things with them, like the emerging market ventures are underconfident, or they lack aspirations, or they're not earning revenues. We're hoping that when people see the observations that we're putting forth, and they also see the performance of these ventures when they go through accelerators, that some of those preconceptions are going to change, and you're just going to get kind of better conversations around ventures, and that's going to help them kind of move kind of more quickly kind of through their various stages of capital needs. And I guess just the one other thing on top of it, I think there might be an interplay between perceptions about whether you can get the loans and the debts that are commensurate with a growing company. Because obviously an equity investor is going to look forward and say you'll need other kinds of capital moving forward. And there seemed to be a bit more of a kind of a loan lag or a debt lag in emerging markets, and so that could also explain a little bit of the gap as well. Bueno, traduciendo un poquito con mis muy humildes capacidades, la percepción de Peter es que una de las cosas, por ejemplo, por las cuales hay la diferencia entre la parte de inversión post programas de aceleración, no es la falta de oferta de fondos, no es la falta de oferta y de herramientas financieras de fondos en países emergentes como en países ya desarrollados. Lo que al parecer más hace falta es justamente como que toda la vinculación que existe entre los emprendedores y, o sea, alrededor de los emprendedores con las herramientas financieras, ¿no? O sea, al parecer quizá un emprendedor se puede presentar con un inversionista, con 2 o con 3, pero no necesita eso, sino que necesita una red mucho más amplia y que en realidad también esté mucho más conectada. Esa es una de las cosas. Y por otro lado, para los inversionistas, al parecer, también hay una percepción en mercados emergentes que más allá de la inversión que ellos pueden hacer en un proyecto, no va a haber muchas otras herramientas de financiamiento más a largo plazo, y eso a veces puede desincentivar también las primeras inversiones. Y me parece, I don't know what you guys think, Brent, no sé si tú quisieras comentar un poco de esto. Me parece que va muy en sintonía entonces este problema que nos cuenta Peter sobre todos los networks y las conexiones que los emprendedores necesitan, justamente con el principal valor que ven a los programas de aceleración, que según el estudio, ¿no?, el mayor valor que ven, nos lo decía Rosario hace rato, es todos los contactos y todas las redes que generan en los programas de aceleración. Entonces, pareciera que estamos en buen camino, porque si esto sigue fluyendo, pues se va a reducir esta falta de network, esta falta de conexión. I mean, I would say that that's part of what we're looking at going forward. Is this report has data on the applications, so on the postulantes for the programs. What we'll continue doing over the next several years is tracking how those accelerator programs had an impact on the businesses themselves. So we'll be able to see in a year the difference between the businesses that went through the accelerator in terms of their revenue growth or increase in number of employment generated or investment. We'll be able to compare that against the businesses that were not selected by those accelerator programs. So this report's just the start, and that's part of what we're doing, is generating interest in it so that we can continue collecting that data and get more programs on board. Sí, y agregando un poquito y aprovechar como ir traduciendo lo que acaba de decir Brent, o sea, justo es lo que buscamos con Gali, es que, o sea, no solamente nos enfoquemos en la parte de inversión como un indicador de éxito de las aceleradoras. Totalmente de acuerdo. Exacto, sino que, cómo está ayudándote a generar más empleos, cómo te está ayudando a generar más ingresos, a que realmente tu producto o tu servicio se esté vendiendo, porque pues de nada va a servir que tengas una inversión cuando tu producto no está en el mercado.
Entonces, es también ver esto, o sea, en qué otros aspectos te está ayudando a ti como emprendedor un programa de aceleración, cómo está evolucionando a lo largo del tiempo, porque se siguen haciendo encuestas de seguimiento después del primer año que terminó el programa de aceleración. Eso nos permite a nosotros ir viendo si realmente funcionó o no. Y también qué otras cosas intervienen en el éxito del emprendedor, porque no todo es pues de parte de la aceleradora, sino también en qué sector se están enfocando, en qué país se encuentra, es un país en un mercado emergente, es un país desarrollado, o sea, como otros factores externos que también intervienen en el éxito del emprendedor. Entonces, buscamos cómo hacer esta combinación de datos, de información, que nos permita a nosotros ir entendiendo qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, y cómo podemos ir mejorando los programas de aceleración de acuerdo a estos factores. Me parece esto bien interesante, punto número uno, que el estudio no es un estudio estático, no es un estudio vivo, porque en realidad hoy en día pues lo que vamos a ver los resultados y lo que la gente puede revisar es una foto, como decía Brent, sobre los proyectos que entraron a estos programas de aceleración, pero pues el hecho de dentro de un año volver a entrar y volver a ver los resultados un año después, pues eso nos va a hablar mucho también de el impacto a largo plazo que van teniendo estos programas, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo bien interesante de Gali, y al final vamos a dar los datos y todo para que donde la gente puede entrar y puede ver la información. Y esta comparación entre empresas que no entran a los programas y las que sí, pues también nos va a poder enseñar un poco, bueno, el valor que tienen todos estos programas, ¿no? We kind of took a different path, which is fine, and it's very interesting also. We may have got a little bit far from the study itself. Going back to it, I want to ask you each to your own personal perspective on the, like, I know you said that comparing it sort of has the same value the same results, but talking about specifically the programs that are presented in this study. Could each of you give me your personal point of view about the impact that these programs are having on the life of the entrepreneurs that are playing? Because obviously a lot of people who hear us they want to go into programs. They are applying to accelerators and this kind of programs. So like, now that we know this, what could you guys tell us? Because I think eventually it's fair to ask the question, is it worth it to go into an acceleration program, or should I focus on doing it on my own? So I would love to hear each of your answers based on what we found. What would you sort of recommend to the entrepreneurs? So I'll ask that first in a way that will continue to frustrate you, right? The reason that this sort of Gali and EDP program is designed to be long, like starts in 2012, 2013, and it alludes to something Brent says, is that we ultimately want to be able to not just answer the question, should you go to an accelerator, yes, no, but we would like to be able to answer the question, well, what kinds of accelerators do better or worse for what kinds of ventures? That's awesome. So the one thing you should keep in mind, very exciting kind of first snippet there, but 21, early look at 21 programs and about 450 observations. The thing that I'm most excited about in this program, and it's because of the work that Rosario is doing, is by the end of 2016, that was 28 programs and over 800 observations. We've now, in Brent's work, we've now onboarded 11 new programs in Mexico that are basically running, taking in applications in 2017. That's the sort of investment you made. Ross Baird, when he concluded the last report, Village Capital have been with us since about 2013. And he's got this kind of a nice quote that he always leans on, like the best time to plant a tree was yesterday, right? The second, or 15 years ago, the second best time is today. Okay. So we're really excited that we're developing this body of knowledge. I'm actually less excited about having, the main answer to the main question. Do ventures that apply to accelerators outperform those that didn't? The answer is yes. Okay. And everything we've done so far on the data so far, the answer is yes. But it's such a resounding success that yes, that then one goes, why do you think that is? Is that because accelerators cherry pick the best ones? And I would surmise that's part of it, right? Is it because, do all accelerators? I would surmise no. Right? Are there certain accelerator characteristics, right, that are better fits for certain ventures? I would surely guess yes. And so once those numbers go from a handful of programs to we're onboarding 20 or 30 Mexican accelerators per year, we have 18 months worth of patience. We then can take these snapshots and not just tell people that, 2 thumbs up for acceleration,
but it's like when these kind of ventures went to programs with these kind of characteristics, we're looking into things like the way mentorship is structured, the way pipeline building works, how do you select? Those are all critically important questions. Once we have answers for the field that we're comfortable with, then I think that turns into a very actionable kind of knowledge piece for the would-be entrepreneur that can then just have said, I've heard acceleration works. That's not going to be nearly as important as I'm trying to narrow it down between no program, this program, and that program. And here's the challenge is I have a high probability of being accepted into that one, but I'm not 100% sure that's the best one for me. So there's a little bit of putting this study puts things on the map. Okay. And the one thing it tells me is, which I think is gratifying, is the problem is not so unique in Mexico that we can only learn from Mexican accelerators. So that's why I would really strongly encourage people to have a look at this report that comes out, which is built on 2 or 3 more years of data. We have 2,500 observations or ventures there that we have application and follow-up data for. And the results are pretty cool, like right across the board, emerging markets and high-income countries, is that, you see the effects that you're expecting from accelerators, and then good on everybody. Now they're pointing back and sort of saying, but you know exactly why? And going, no, not yet. Not yet. But that's the university guy. We'll have the patience, and we hope to have you guys back. I appreciate it. In 3 years. 2 or 3 years, of course. No, I've actually been part of impact evaluations, not for accelerators, but I was part of one in a non-profit I used to work in. It took 4 years, so I know what it is, but it was worth it. Traduciendo un poco lo que acabamos y resumiendo un poco lo que acabamos platicar, les hice la pregunta tratando de regresar un poco como al espíritu del estudio. La pregunta que al final del día pues es como la guillotina, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que hemos al estudio, ¿conviene o no le conviene a un emprendedor como ustedes que nos están escuchando aplicar a un programa de aceleración? Y la respuesta de Peter, aunque él creyó que me iba a frustrar, no me frustró tanto. Decía, mira, básicamente esta es parte, ¿no? Este estudio es parte de algo mucho más grande, lo mismo que decía Brent, que se está haciendo a lo largo del tiempo y que cada vez vamos a ir aprendiendo un poquito más. Lo que hoy podemos ver, no nada más con el estudio de México, sino con los estudios en general que se han hecho, es que las startups que pasan por los programas de aceleración, al menos las que han sido estudiadas, les va mejor y tienen mejor rendimiento que a las que no entran en los programas de aceleración. Entonces, es una respuesta concreta. Ahora, con lo que tenemos que tener cuidado es la razón por la que les va mejor, ¿no? Y decía Brent, una consideración bien importante. ¿Será porque justamente los programas de aceleración escogen solamente a las mejores y por eso todo este tipo de cosas, todo este tipo de factores, pues no lo sabemos ahorita, pero probablemente en los próximos años lo vamos a seguir viendo. Entonces, eso me parece muy interesante y es un finding, es una conclusión creo que muy interesante sobre esto. Peter nos sigue recordando que chequemos no nada más sino los demás estudios, especialmente los que se van a publicar ahora en la comparación de emerging markets contra países más desarrollados. Brent, how about you? Going back to the question, your main conclusions about this study. What could you share to the entrepreneurs that are listening to us? Well, I would repeat essentially the same thing that Peter said. But I think what entrepreneurs that are considering acceleration can do with this report is take a look at the different types of programs and the types of ventures that are going into these programs and see if they're a fit and see if the programs themselves are, along the lines of what they're interested in doing. If their focus is getting equity investment, or if their focus is on generating employment, that's sort of where that consideration comes into play as an entrepreneur. But aside from that, the data is more just to give a snapshot at this point, and with the other data in year 1 and 2, we'll be able to see which ones are having most impact, and that's where you can really make the decision as an entrepreneur. Awesome. Recuperando un poco, dice Brent que recuperando un poco también lo que tocaba Peter antes, es que si bien ya decíamos, ¿no?, que sí en general, en términos generales, les va mejor a las empresas que entran en un programa de aceleración o no, lo que busca este estudio, o digamos lo que esperaríamos de este estudio, no es que simplemente tomamos la decisión de entrar a cualquier programa de aceleración porque sí, sino que más bien esta información nos sirva a nosotros como emprendedores a encontrar cuáles son los mejores programas de aceleración para nosotros, ¿no? Y lo decían los dos, quizá pues puedo fácilmente por mi perfil puedo entrar a un programa de aceleración, pero
quizá no es el mejor para mí, entonces mejor conviene aplicar a uno que quizá va a ser más difícil entrar, pero que está mejor adecuado. Y como dice Brent, depende también de los objetivos, ¿no? Si lo que queremos es que el programa de aceleración nos ayude a levantar equity, a levantar inversión a cambio de equity, si necesitamos que nos ayude a cierto tipo de cosas. Entonces, más allá de una respuesta general, ¿no? De un sí o un no, que a todos nos encantaría como poderlo tener y que las cosas fueran tan fácil, pues el chiste justo es, quizá con este estudio podemos ir cada vez descubriendo qué es lo que mejor aplica para nuestro tipo de proyectos como emprendedores, que de por sí ya me parece que es un valor increíble, ¿no? Rose, cuéntanos tú estuviste ahora sí que al pie del cañón en este estudio aquí en México, cada vez se suman más aceleradoras, más programas, más emprendedores. ¿Cuál para ti es tu conclusión de este estudio en específico? Sí, pues a pesar de que son apenas datos iniciales, la verdad es que sí te permite conocer mucho de lo que está sucediendo en el ecosistema de aceleración aquí en México. Y por ejemplo, algo de los que van a estar viendo en el estudio es que, por ejemplo, el 44% de los que están aplicando programas de aceleración ya tuvieron algún tipo de ingresos durante el año previo, y que el 64% de estos postulantes también han reportado un número de empleados también dentro de esa empresa. Entonces, son empresas que ya están teniendo cierto desempeño al aplicar el programa de aceleración. Entonces también, bueno, me hace pensar a mí de que están interesados en seguir creciendo, sienten la necesidad de hacerlo y ven el valor de hacerlo a través de un programa de aceleración. Entonces creo que el interés, el posicionamiento que tienen estos programas aquí en México es fuerte, pero como ya hemos venido diciendo, o sea, es mucho de que el emprendedor pues tenga claro hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere crecer y qué tipo de programa le conviene más, y que no nada más estén aplicando por aplicar, sino que lo hagan de una manera más estratégica para que el programa les sirva de acuerdo a sus necesidades. Y por ejemplo, otro de los insumos importantes es que del 100% de los que están aplicando a los programas de aceleración, aproximadamente un 18-20% están quedando seleccionados. Entonces, o sea, es como tal vez, yo creo que la conversación se va a dar en el evento y vamos a seguir retomando estas conversaciones durante los siguientes meses, es entender si este número a lo mejor es el suficiente o es muy pequeño o es muy alto. O sea, es como tratar de entender el detrás de los números, y si creemos que es un número pequeño, o sea, si es más bien un factor de crear más programas de aceleración o que los programas de aceleración mejoren sus procesos de selección. O sea, es como ir entendiendo qué está sucediendo atrás de esto, analizarlo más y poder generar iniciativas o propuestas que puedan ayudar a que estos números pues puedan ir cambiando poco a poco. Porque pues sí, lo que podemos ver es de que hay un 80% de empresas que no están siendo aceleradas, y es justo por eso es que Gali busca darle follow-up a esas empresas que no están siendo aceleradas y ver si realmente le está marcando mucho la diferencia, y cómo poder generar oportunidades también para ellas, que no sean solamente aceleración, sino algún otro tipo de oportunidad que ellos necesiten para poder seguir creciendo. Entonces, en general, aunque sean datos iniciales, sí te empiezan como a aventar algunos puntos, algunos pensamientos que tal vez ahorita no estemos con la capacidad o con la información suficiente para comenzar a responder, pero es justo la tarea que queremos seguir promoviendo durante el próximo año, y por eso es que queremos que más programas se estén integrando en la iniciativa, y que los que ya están pues puedan ir sumando con más información para ir respondiendo justo a este tipo de preguntas y poder ir entendiendo qué más podemos hacer como ecosistema de aceleración para poder ayudar a estas empresas a que puedan tanto crecer como incrementar su impacto. Buenísimo. Pues les agradezco muchísimo a los tres, de verdad que, para toda la gente que nos está escuchando, les quiero contar que, antes que nada les quiero contar que Rosario tiene el documento aquí en sus manos y se lo sabe tan bien que en el momento que le haga una pregunta abre sin ver justo en la página que es. Yo creo que ya lo sabe perfectamente, ya lo domina. No, y de verdad les quiero recomendar, es un documento bien sencillo, es un documento de que serán unas 13 páginas, bien fácil de leer, bien interesante, con un montón de gráficas, un montón de información, y les recomiendo mucho que lo vean porque pues hay muchos mitos alrededor del emprendimiento, no solamente en México, ¿no? Esto quizá, aunque diga México, ahí me parece que para todos los que nos escuchan en América Latina puede ser bastante representativo. Entonces, muchísimos de estos mitos, justamente, pues este tipo de estudios nos ayudan a eliminarle la parte de mito y convertirlo en información real
para que de verdad entendamos. No, el objetivo de esta entrevista no era resumirlo y decirles paso por paso cuál era todo lo que se había dicho. Para eso está el resumen en internet y para eso lo pueden bajar. Sino lo que queríamos era justamente pues, discutir un poquito acerca de los resultados. Así que los quiero invitar a que lo descarguen, a que lo abran, a que lo vean. Rosario, ¿dónde podemos encontrar este estudio? Pueden encontrar justo también en un sitio nuevo que acabamos de lanzar, que es www.galidata.org. Y ahí ese sitio se acaba de lanzar hace un par de semanas y ahí pueden encontrar mucha información desde la perspectiva de aceleradoras, desde los emprendedores, e incluso ya pueden, los que estén interesados en conocer otro tipo de datos, pueden cruzar datos que quieren entender cosas de género a nivel América Latina o en África o cuestiones de atracción de inversión. O sea, pueden ustedes comenzar a revisar más datos que no solamente están en las publicaciones, y en ese mismo sitio están todas las publicaciones que se han hecho hasta el momento a nivel global y esta que se ha hecho por primera vez aquí en México. Buenísimo, muy recomendado toda la información. Ya vieron que Peter nos hablaba también de este estudio que va a salir, ¿no? Los estudios de Village Capital que ya se hicieron en los últimos años, y obviamente pues te vamos a tomar la palabra, Peter, y los que van a salir en 1 año y medio, 2 y 3 años también. Todos los podemos encontrar en galidata.org. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Thank you so much. You had one day in Mexico and you gave us an hour of that day, so we are very, very thankful and we're very happy to have had you here. Any last thoughts, any last message for our community, for our audience? Yeah, I think as the university guy that lives and breathes on data, I think that every entrepreneur out there should ask before they apply to accelerator program, are you participating in the GALI initiative? Because I would like to know down the road whether or not this particular effort is worthwhile. So I love it. It's a big plug for data. 8,600 observations and growing, man. That's amazing. No, congratulations. It's a great job. Ya vieron la recomendación de Peter, es que si ustedes van a aplicar a un programa de aceleración, le pregunten a la aceleradora si está participando en GALI, y si no, pues regáñenlos y hagan los que participen porque... What are you hiding? As we say. What are you hiding? What are you hiding? Excelente. Thank you very much, Peter. Brent, anything else? No, I think Peter said it. You know, we're always looking to gather more data, so having more accelerator program partners join the GALI initiative, and also when entrepreneurs are applying to those programs, you know, being willing and able to respond to those survey questions so that we can collect this data. Awesome. Thank you. Rose. Pues nada más, aquí estamos muy emocionados por lanzar este primer estudio aquí en México y pues invitarlos a que más programas se sumen, también a que más investigadores y académicos, o sea, pueden estar utilizando la información, que nos avisen si quieren trabajar en algún artículo, algún otro análisis de este tipo. O sea, estamos más que abiertos de colaborar con otras organizaciones, y también que los emprendedores revisen esta información, que creo que también es bastante valioso para todos ellos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando, este episodio. Como siempre, lo más importante que les pedimos es que lo compartan para que muchísimas más personas también conozcan estudios como este, conozcan toda esta información, el gran trabajo de Peter, Brent, Rosario y todo su equipo, porque además son muchas más personas las involucradas. Les agradecemos mucho y recuerden que nos escuchamos la próxima semana en Disruptivo. Muchísimas gracias al equipo, también a Alex, que está aquí enfrente de nosotros parado, ayudándonos con la grabación, a la gente en cabina que hace que este podcast llegue a todos ustedes y a todo el equipo. Les recuerdo que también van a poder encontrar este estudio en nuestras publicaciones en redes sociales y toda la información. Rose, no vamos a hacer nada más este podcast, vamos a hacer algunas infografías. Bueno, ustedes ya tienen infografías, ya tienen video, vamos a estar compartiendo toda esta información. Síganos en @DisruptivoTV, ahí pueden encontrar todo en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y por supuesto también ya saben que a mí me pueden encontrar en @elcerrojuan para que sigamos hablando de emprendimiento social, innovación y startups. Y si tienen alguna duda sobre el estudio, mándenmela y yo se la hago llegar a Rose. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana en Disruptivo. Hasta luego. Pues eso fue este episodio especial en el que estuvimos hablando sobre GALI, este nuevo reporte sobre incubadores de aceleradoras. La verdad me parece muy interesante. Si ustedes están ahorita ya sea decidiendo si entrar a una incubadora o una aceleradora, o si ya están adentro de una, bueno, este reporte les puede agregar mucha información sobre cómo aprovecharlo mejor para ser exitosos con su empresa. Muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por escuchar cada uno de estos episodios de Disruptivo. Como siempre los invitamos a que lo compartan. Ya saben que estamos en todas las redes sociales como @DisruptivoTV. Inviten a más personas a que escuchen nuestros episodios para que sí seamos cada vez más personas en esta comunidad de emprendedores sociales, innovadores y startuperos que estamos creando aquí en Disruptivo. Ya saben que nos encuentran en @DisruptivoTV, Twitter, Facebook y también en nuestro correo hola@DisruptivoTV.
Además, los invito a que contacte conmigo, que nos conectemos en redes sociales. Yo estoy como @delcerrojuan, para que creemos una comunidad en la que cada vez más seamos más los que estemos hablando de emprendimiento social y generamos negocios que generen un impacto positivo en nuestro planeta. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias también al equipo de producción que hace posible que este podcast llegue a ustedes, Pablo, Jero, todo el equipo que está atrás de Disruptivo TV. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.